Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega. Feliz noche, 9 de la noche, 1 minuto. Hoy, 18 de abril del año 2022. Llegamos a este espacio en esta noche donde vamos a disfrutar del miedo, donde vamos a oír historias de no creer, historias que los oyentes han experimentado, han vivido y las comparten con nosotros. El ver un fantasma, el ver una bruja, el hacer parte de un exorcismo, por ejemplo, que las historias son muy fuertes, el tener un contacto ovni. Esas historias, si uno se mete en la película y está en un lugar adecuado, generan cierto miedo, y más cuando uno piensa si uno es el protagonista, ¿no? Entonces le invito a usted que se acomode ahí, ojalá esté en un espacio tranquilo y se concentre en cada historia que llegará esta noche. ¿Le sucedió algo a usted? ¿Ha visto fantasmas? ¿Ha hecho invocaciones? ¿Ha hecho pactos con el demonio? Historias esta noche, historias de miedo. Cuente la suya, por increíble que sea. No le vamos a decir ni mentiroso, ni loco, ni lo vamos a juzgar. Sí, debatimos, hacemos preguntas, pero al final usted decide qué creer, usted fue el que lo vivió, y usted decide a qué conclusión llegar y a qué verdad. Un abrazo a nuestros amigos de YouTube a esta hora que se conectan a nuestro canal La Mega. Abrazo para ellos. Ahí hablan, charlan, comparten ideas, se burlan, hacen de todo un poco ahí en ese chat, es bacano. Siempre entran muchas personas. Se pueden conectar ustedes en YouTube, en el canal La Mega. Un abrazo a los que nos oyen también en la aplicación La Mega Oficial y a través del radio, ¿no? Vamos hasta la medianoche hoy escuchando historias. Ayer le dedicamos la noche a Jesucristo, a la resurrección, y estuvo bien interesante, sin llegar a obviamente a una verdad absoluta. Algunos creen que está por venir, otros que no vendrá, otros que fue milagroso, otros que fue ilusionista, otros que no existió, otros que sí existió, otros que es un extraterrestre. En fin, allá cada quien con su creencia y listo, sin ningún problema. Entonces vamos a arrancar con las historias de miedo esta noche. Aquí está Polo Rego y yo, Dani Tres Palacios del Tripas, para oírlos. Sí, viajar por ese mundo, ¿no? De misterio. Si usted también tiene un don paranormal, interesante que nos llame y lo exponga. Eso es bien chévere. Si puede ver fantasmas, si usted ha hecho invocaciones y han dado resultado. El tema de la brujería, que es tan fuerte y tan miedoso, puede contar su experiencia frente a esto. También las llamadas para decir, mire, yo no creo en esto, son muy buenas. No solamente inclinar la balanza hacia que sí existen los fantasmas, que existen los demonios, que existe la brujería, que existen los duendes, que los vampiros. No, chévere también oír opiniones del otro lado de la balanza. Entonces pueden comunicarse al 601-288-4218 y 601-287-9731. Comiencen a llamar en esta noche. Vamos a oír historias. Así que ajusten sus audífonos y vamos a despegar. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón, ¿con quién hablo? Hola, Tripas, hablas con Juliana. Juliana, la oigo un poco mal, está en un altavoz tal vez. Sí, amor, espérame, yo parqueo que mi hijo me está teniendo el altavoz y ya parqueo. Voy a casa. Por favor, Juliana, muchas gracias. Listo, dale, ya. Bueno, ya pues les cuento la historia de la noche. A ver, adelante, bienvenida. La historia que tengo para contarles es, a mi esposo le hicieron una brujería. ¿Le hicieron brujería? ¿Hace cuánto tiempo y cómo se dieron cuenta de esto? Yo creo, yo creo que eso fue hace como 1 año y medio más o menos. ¿Y qué pasó? Pues hay una guía espiritual a la que nosotros fuimos y ella dice que yo tengo el don de la premonición. Sí. Pues desde muy niña efectivamente he visto cosas y yo pensé que era lo del déjà vu. Ella me explica y efectivamente no tenía nada, una cosa que ver con la otra. Nosotros empezamos a tener problemas y un día estaba él en la cocina, estábamos hablando, cuando se me viene la imagen de él con una foto, en una vela y una comida. Y le digo yo, a usted lo tienen arreglado y con un plato de comida. Dije, vaya a donde la persona a la que nosotros vamos. Yo le dije, hágase ver porque usted está arreglado. Efectivamente, va donde la señora y me dice, sí, me hicieron algo, y ella me dice que fue con un plato de comida. Yo le dije, ¿vio? Yo le dije. Pero perdón, ¿a usted cómo le llega ese pensamiento de un momento a otro? ¿Cómo fue eso?
Sí, o sea, las premoniciones que a mí me vienen es de un momento a otro. Y a mí, o sea, lo que a mí me pasa son imágenes. O sea, me lo muestran como imágenes. Entonces, efectivamente ya como 5 veces me ha pasado, con esa fue la segunda vez Sí. que tuve una premonición así muy clara. Él fue donde la señora Sí. y efectivamente le dijo, usted está arreglado, usted lo arreglaron, fue una mujer. Y él hasta ahora no me ha dicho quién y yo tampoco la verdad le echo cabeza. Le mandó a hacerse un vomitivo, famoso vomitivo que hacen, y hacerse un baño con hierba. Ya. Eso empezó a hacer como efecto, pero él tuvo que volverse a hacer otro segundo vomitivo porque era muy fuerte. Yo efectivamente pues creo en todo esto, pero también creo en que hay un Dios, en que hay una energía, en que nos cuida, o sea, que está por encima de todo lo malo. Y yo hablé con un cura al que yo realmente, pues, creo que es de los pocos curas que yo siento que como que está entregado a su trabajo. Ujú. Yo no en todos los curas creo. Entonces en la clínica donde yo trabajo, yo hablé con él, le dije, padre, mira que me está pasando esto y esto, ¿qué me recomiendan? Me dijo, tráigame una botella con agua, vamos a hacerle agua bendita y vamos a hacer una oración. Y yo empecé, yo le dije, mire, le voy a empezar a echarle un poquitico de agua bendita en los jugos y se va a empezar a tomar. Y le cuento que eso lo cambió. Pero ahora, quiero No sé. saber más de ese pensamiento que llegó a usted para decirle al que le están haciendo brujería, ¿qué cosas extrañas le pasaban a él en la vida para uno decir, a usted le están haciendo brujería? Él empezó a distanciarse, él empezó o sea, estaba muy irritable por todo, porque yo le decía, ve, ¿cómo amaneciste hoy? Una pregunta como con 4 piedras en la mano, pues yo con él tengo mucho tiempo. Ujú. Y obviamente Pero no uno, pero uno diría, tanto. pero uno diría, bueno, estas actitudes pueden ser de alguien normal, pero de pronto algo que de verdad uno diga, mire, esto que está pasando es para pensar que están haciendo brujería, o sea, cosas sobrenaturales, algo bien extraño. No, fue solamente esa vez que yo le estamos hablando y la imagen me vino. Y ya, pero precisamente entonces por una imagen ya usted concluye que hay brujería, pero sin que extrañas cosas sucedieran. Sí, o sea, es una intuición muy fuerte que Pero no sí, es malo una- no es malo sugestionar a alguien sin que existan como las pruebas de la brujería. mm, ¿Sí me entiende a lo que Pues me refiero? O sea, si a uno no le sí, está no, yo pasando sí te nada, entiendo. exacto, si a mí no me está pasando nada extraño, algo sobrenatural, llega alguien y me dice, a usted le están haciendo brujería porque yo tuve la visión, pues miércoles, queda uno como, y más a su pareja queda como uno sugestionado y preocupado, mientras, pues como todo estaba tranquilo, a eso me refiero, o sea, no estaba pasando nada extraño, excepto la visión que usted tuvo. ¿Por qué concluyen que era brujería? Además, si va a ir donde Porque uno... nosotros si ya va- teníamos problemas, ya estamos presentando problemas. Y la verdad, él confía, digamos, cuando yo le digo, ve, algo no está bien, Ujú. o sea, él me dice, yo confío en como en esa intuición suya. Ok. Pues yo decía, pues yo creo que en ese tiempo él decía, no, por la intuición de mujer, que yo no, o sea, muchas veces las cosas me llegan sin yo querer, sin yo buscar. Y él decía, no, yo confío como en esa intuición tuya, pero entonces cuando ya habíamos ido donde la persona, le digo, mira, es que ella me dijo que yo tengo el don de la premonición, y por esos días pasó algo con una compañera, le dije, ve, mira que me pasó esto, y cuando yo le vengo a decir, o sea, eso fue un momento, te digo, acabo de ver tu imagen así, 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 yo le recomiendo, vaya, porque nosotros teníamos ya problemas, estábamos incluso hasta pensando en separarnos. Por eso, Y pero él mi pregunta es, efectivamente- mi pregunta es, no pasó nunca nada sobrenatural. No, solamente la visión que tuvo en el momento. Y con eso bastó porque efectivamente cambió. Y cambió nuestra relación un 90%, que diría yo. Y le digo yo, a eso sector le digo, bueno, ¿y quién fue la mujer? Me dijo, no, ¿para qué le digo? Yo, pues sí, ya me conoce cómo soy yo, no me va a decir. Pero me dice, lo único que le puedo decir es que es una mujer. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, no sé, o sea, me dijo, yo con él no tengo nada, con esa mujer, pero no sé por qué me lo hizo. Yo bueno, ya no le he hecho cabeza. Muy bien, la brujería, ¿no? No, yo siempre he dicho acá, no sé si cosen por pensar que le están haciendo brujería en su vida, excepto pasen cosas ya sobrenaturales, ¿no? Porque mal comportamiento, mala racha, un disgusto con la pareja, eso no se metan en la cabeza que es brujería.
Ya cuando empiezan a pasar cosas fuertes, ahí sí, porque si no se enferma uno. Y va donde un brujo y lo remata diciéndole que le están haciendo brujería. Eso es lo peor que le puede pasar a uno, yo creo. Porque día y noche va a estar pensando, me están haciendo brujería, me están haciendo brujería. Más historias hasta ahora, la Mega. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Sí, me reservo el nombre. Tranquilo, bienvenido. ¿Y qué nos quiere compartir? Bueno, pues quisiera abonar algo acerca del tema de ayer de la resurrección de Cristo. Adelante. ¿Aportar algo? Sí, claro, adelante. ¿Qué quiere decirnos? Bueno, con el respeto que pues merecen las personas que han opinado acerca del tema, me he dado cuenta que falta en cierta forma conocimiento para poder opinar. Entonces, mi opinión sobre acerca de la resurrección de Cristo, hay que tener en cuenta lo siguiente. El Antiguo y Nuevo Testamento se refiere a Jesús. Vemos a Jesús como el único humano y líder en el mundo que se ha catalogado como Dios, o como un Dios que caminó entre nosotros. El día de ayer, pues, teniendo en cuenta que algunas personas pues opinaban que habían leído que libros de David Faber-Kaiser, que la resurrección no era posible, que Jesús había muerto y vivió pues en la India, o sea, son algunos aspectos que lo opinan, pero no leen en realidad lo que es la escritura como tal. Entonces, lo que yo he investigado y conozco acerca de la Biblia es que el Antiguo Testamento se refiere al nuevo nacimiento en Cristo, que se profetizó siglos de años antes de su primera venida, a través de los profetas. La palabra de Dios, como es la Biblia, se escribió con varios autores, con más de 60 autores de diferentes nacionalidades y culturas. No se escribió por voluntad humana, sino fueron hechos que se fueron reuniendo con el pasar de los siglos, de los años, hasta llegar a un punto, y ese punto era la salvación de la humanidad. Ayer ustedes preguntaban, o ayer decían en el programa, que por qué Dios había entregado a su Hijo a la cruz. Sí. ¿Cierto? Pero pues ustedes consideran que si Dios envió a su Hijo para que lo asesinaran en la cruz, era un poco cruel o Dios malo. Pues realmente Dios no es que haya entregado a su Hijo. Lo que pasa es que el pacto que Dios hizo en el principio con el antiguo Israel era que por medio de la sangre de un justo se le iban a limpiar los pecados a ellos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, especialmente en el pueblo judío, lo que hacían era tomar un cabrito o una oveja primogénito de su manada, ¿cierto? Lo sacrificaban y hacían un ritual de limpiar sus pecados. Entonces el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, como lo enseña el cristianismo, y Él vino a entregar su sangre para la salvación de la humanidad del pecado. ¿Qué es lo que pasa, digamos, desde la última profecía del Antiguo Testamento? Es el profeta Zacarías, como lo dice la Escritura. El profeta Zacarías hasta el año 0, cuando Jesús se manifiesta a la humanidad, pasaron más o menos entre 400 y 500 años. Desde ese momento, el pueblo de Israel está esperando un Mesías, pero ellos quieren que sea un Mesías como un superhéroe, como una especie de Superman, que venga con poder, con armas, los libere pues de otras guerras, les dé pues en cierta forma independencia, pero pues en cierta forma no es así como Dios expresa su manifestación. Entonces, para poder opinar, ¿cierto?, y decir por qué Cristo fue a la cruz, hay que primero leer la Escritura, saber cuál es el propósito del Evangelio y a qué vino Jesús. Entonces yo sí creo en la resurrección del Señor Jesucristo, y una de las pruebas para conocer que realmente Jesús sí existió y resucitó está en los dos, en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento una profecía está en cuando Moisés subió al monte Sinaí. Existen, digamos, esto ya es estudio teológico, y por, digamos, revelaciones divinas antiguas, profetas videntes, cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios, que en realidad era Jesús en ese momento, antiguamente le llamaban el ángel de Jehová, ¿cierto? Okay. Entonces ese Dios le revela a Moisés y le dice, le expresa todo lo que en el futuro iba a vivir la humanidad por causa de la desobediencia del hombre. Entonces Moisés vio en visión en el Sinaí durante esos días que él estuvo allá, digamos, encerrado en ese lugar,
él vio cuando estaban flagelando al Señor Jesucristo en el futuro, tuvo una visión futura, por eso es que él bajó con el rostro en blanco al pueblo de Israel con los 10 mandamientos, ¿cierto? Posteriormente, el ángel de Jehová, que es Jesucristo en el Antiguo Testamento, se le revelaba a los hombres y les hablaba de cierta forma de cuál era el propósito de él de venir al mundo. Está el profeta Isaías, está el profeta Elías. Isaías habla del dolor y del padecimiento que iba a sufrir el Cristo en el futuro por causa de los pecados del hombre. Entonces, pues, para aquellas personas que de pronto leen otros libros y están de aquí para allá y no encuentran una respuesta de la resurrección de Cristo, pues realmente no hay una prueba científica y pues podrá quedarse mucho tiempo ahí hasta definir científicamente si Jesús resucitó, pero es que se acepta es por fe, y para eso está escrito la Biblia, para eso es que lee la Escritura, para llegar a tener una decisión de esta índole. Muy bien, bueno amigo, muchas gracias por su opinión, hablando ayer de lo de Jesucristo y su resurrección. Aló, muy buenas noches, amiga. Gracias, ¿quién habla? Habla con Diego de aquí de Ibagué. Diego desde Ibagué, ¿cuál es su historia? Bueno, mi historia fue una actividad paranormal. Sí. Es más, eso fueron dos actividades paranormales que tuve en la misma noche. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que yo me venía desplazando con una persona en la cual pues estábamos realizando un trabajo en una finca que se llama aquí Doima. Sí. Cuando nosotros nos íbamos desplazando por la carretera, el trayecto es bastante largo para llegar hacia la finca y en el camino es pura trocha. Cuando de un momento a otro íbamos en una carretera totalmente destapada y en un campo arrocero se veía como una persona que venía, digamos, desde una distancia lejos y venía caminando como una forma como sonámbulo. Sí. Pero entonces esa persona no se le podía, digamos, como tal, ver el rostro como tal porque lo tenía, digámoslo, agachado mirando hacia el suelo, de un cabello, digámoslo, largo, pero adicional de eso tenía como vestuario de una persona como campesina, pues como del campo, ¿sí? Sí, sí, sí. La verdad, pues el señor, pues en ese momento me dijo, esté pendiente porque pueda que de pronto sea una persona o un guerrillero que en algún momento nos va a transbordar. Entonces nos generó pues pánico pues al ver a esta persona, pero yo sin embargo le conté yo a la persona que iba en el vehículo que pues no se veía como esa digamos como detenernos en el momento, pero no, esta persona quedó totalmente ahí como espasmada y como sonámbulo. Entonces la verdad pues eso nos generó a nosotros mucho temor. Al final, ¿qué cree usted que era esa persona? La verdad, o sea, no sabría porque, o sea, esa persona en ningún momento nos quiso mostrar el rostro. Y por eso, pero ¿usted a qué conclusión llega? ¿Un espanto? Pues yo creería que sí, que de pronto puede ser un espanto o muchas veces, como dicen las personas, que en la finca hay, digámoslo así, espíritus que tratan de como cuidar como ese territorio como tal. Ok. Y en esa misma noche les sucedió algo más, ¿no? Sí, bueno, esa es la primera parte. La segunda parte fue que cuando nosotros llegamos, nosotros estábamos realizando un trabajo de montar una báscula de ganado. Sí. Nosotros terminamos tipo que póngale más o menos 9, 10 de la noche, nosotros terminamos y todo. Nos subimos más o menos como a una cuadra más o menos de la finca. Cuando acabó de media hora, después de haber terminado el trabajo, pues se escuchó como un estruendo, como un fuerte golpe que nos pareció curioso que en ese momento pues como en la parte del ganado pues no había ningún, digámoslo, animal en ese entonces. Y rápidamente pues nos desplazamos con dos personas que nos estuvieron colaborando en el trabajo
Y como en esa zona de la finca pues no teníamos luz en ese entonces llevamos unas linternas. Sí. Y al momento uno de los compañeros comenzó a digámoslo así, como a apuntar con la linterna, donde escuchamos ese estallido, cuando en un árbol, digámoslo así, un árbol grande, se veía como una silueta de una mujer que estaba totalmente vestida de blanco y con el cabello pues hacia adelante. Sí. ¿Y qué hicieron ustedes en ese momento al ver como a esta mujer ahí? ¿Se fueron? ¿Trataron de hablar? ¿Se asustaron? Pues entre nosotros mismos comenzamos a sacar conclusiones, pero pues como yo en este caso pues a mí me generó pues como ese pánico, pues automáticamente todo pues lo que hicimos fue correr y nos devolvimos, porque pues la verdad yo veía que esa silueta como que trataba de avanzar, como caminar, como acercarse hacia nosotros. Entonces la verdad pues le generó mucho pánico. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Diego. Diego, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Lo que les quiero contar pasa en una zona aduanera de Bogotá, del sector de Álamos. Sí. Bueno, es una empresa, pues obviamente no puedo revelar el nombre, pero bueno, en esta empresa lo que ocurre, pues como es un depósito aduanero, eso de noche permanece solo. Allá nos estaban contando los vigilantes que hay una sombra, bueno, por decirlo de alguna manera, blanca, que se atraviesa todas las noches el depósito de lado a lado. O sea, ¿lo ven, y lo ven por las cámaras o así con los ojos? Si tienen cámaras, no sé, no, pero ellos lo ven con los ojos. Ok. Cámaras, no sé. Bueno, el punto es que ellos decían que ahí se había suicidado, un vigilante. Eso tiene 6 puertas, decían que se habían suicidado en la puerta 1. Pues esas historias no les habían contado, pues así como en cualquier empresa, no como, bueno, ok, no pasa nada. Pero la semana pasada había una chica que estaba en la zona de archivo, eso fue como a las 6 de la mañana, la chica salió corriendo pero despavorida hacia la calle, pues todos estábamos afuera tomando café cuando, ¿qué pasó? Ella nos contó que algo blanco la había jalado, pues como que había tratado de arrastrarla. Esa muchacha estaba pero totalmente privada, estaba como que no podía hablar, solo decía que algo blanco la había jalado y empezamos todos como, uy, sí, aquí cuentan que pasa eso. Bueno, eso pasó por la mañana. Por la noche un compañero que se tuvo que quedar en esa empresa. O sea, yo soy de una empresa externa, que sí, voy allá todos los días. El compañero que se quedó allá en la empresa me contaba, allá de noche no trabajan sino los vigilantes, de hecho los vigilantes trabajan más que todo afuera. Bueno, el compañero me contaba que él cerró la oficina a las 8 de la noche, que él estaba saliendo y me dice, marica, no me va a creer lo que le voy a contar. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, yo cerré la oficina pues a las 8 de la noche, normal, yo estaba afuera, es un edificio de 3 pisos, dijo, y volteé a mirar al tercer piso y yo vi a alguien parado con una bata blanca en el tercer piso. Y le dijo, marica, no puede ser. Dijo, te lo juro, bueno, el man estaba parado, estaba mirándome cuando yo estaba fumando. Dijo, y de un momento a otro el tipo se desapareció. Entonces pues empezamos como a indagar más sobre cómo venga, pero ¿por qué pasa eso? Nos contaban que en esos depósitos habaneros, ahí queda una zona de la DIAN. sí. Eso hace muchísimos años era de unos narcotraficantes, pues no sabría decirle de cuál, pero era de unos narcos, y que ahí encontraron varias fosas comunes en donde está construida la DIAN de Álamos. Entonces me decían los vigilantes, y eso que aquí no asustan tanto, me decía, al frente es peor. Decía, adentro ni siquiera tienen vigilancia privada, todo lo cuidan por cámaras y desde afuera. ¿Y usted sí cree en esto? ¿Usted cree en esos espantos que la gente describe así, que los ven como nos los han vendido normalmente, así blancos, como flotando? ¿Usted cree en eso? Yo creo que sí. De hecho, el lugar donde les estoy llamando ahorita, que es mi oficina, o sea, que es la empresa para la que yo trabajo, aquí la gente también dicen que asustan, y es un edificio relativamente nuevo. A mí como tal no me ha pasado nada, pero hace como unos 6 meses yo estaba con una compañera, estábamos pues a varios metros de distancia, pero iban a ser las 11 de la noche. Sobre las 6 de la tarde, un compañero que se llama Rafael se despidió de mí. Me dijo como, chao Diego. Yo, bueno, chao Rafa, mañana nos vemos, no sé qué. Bueno, como a las 11, mi compañera empezó a apagar las luces. Yo dije, no, yo me voy, yo no me voy a quedar aquí solo. Sí. Y entonces yo iba saliendo con ella y ella me dijo, pero esperemos a Rafa. Y yo le dije, no, Rafa ya se fue.
Dijo, no, si yo le escuché que me dijo, oye, espérame que ya voy de salida. Y yo, pero se lo juro que él se fue a las 6, se despide de mí. Dijo, no, Diego, por Dios, él me habló, yo escuché que la voz era él. Y a lo que yo le dije, no, vámonos porque ya empezaron a asustar. Y en ese momento estoy aquí en la oficina, solo estoy esperando un taxi que no llega, pero aquí dicen que asustan. No sé, nunca me ha pasado y espero que no sea hoy el día. La Mega, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Felipe, desde Medellín. Felipe, bienvenido. ¿Qué historia paranormal nos tiene la noche de hoy? Claro que sí, mira, pues realmente la historia viene desde hace mucho tiempo atrás, a eso de 2006, yo tengo 25 años. Sí. Vivía pues en una casa y estaba pues viviendo con mi familia, pues con mi madre y con otras personas en una casa en Medellín. Resulta que pues yo estaba todavía pues muy pequeño y empecé pues como a tener, a ver cosas, a ver qué tipo de cosas, como niños en los pasillos, empezaba a ver como personas que digamos no estaban en este plano, pero digamos que lo tomaba como de cierta manera como un juego, ¿cierto? O sea, como de pronto visiones o cosas que no le prestaba atención. Pero resulta que a partir de vivir pues en esta casa empezaron a suceder una serie de cosas pues paranormales, porque digamos que yo soy una persona pues muy soñadora, sueño mucho, pues sueño casi que todas las noches y siempre he sido pues como de ese tipo de personas que sueñan, y empecé en ese tiempo a tener sueños un poco más constantes y un poco más, digámoslo, como realistas, es decir, como que impactaban un poco más. En ese entonces, esa noche, pues una noche, soñé con un supuesto demonio que tenía encadenado un ángel. Estaba encadenado el ángel, sí. Y yo en ese sueño, pues al verlo encadenado, lo solté, simplemente pues le solté las cadenas, el demonio se fue y el ángel, digámoslo así, me agradeció. Digo pues con un ángel porque se fue pues como volando dentro del sueño. La cosa es que este mismo ángel tenía un rostro muy parecido al mío, entonces digamos que me pareció muy raro, sin embargo pues me desperté y seguí pues mi vida normal. La cosa es que empezaron a suceder cosas un poco más extrañas, porque este mismo ángel o lo que se me apareció en su momento me siguió persiguiendo, siguió buscándome, tanto así que duró pues como muchos años en sueños presentándose. A los 15 días más o menos se me presentó nuevamente este personaje, pero como un niño de brazos. En el sueño yo llevaba cargándolo por todo el barrio donde vivía. El niño, a pesar de estar muy pequeño, por ahí de 1 año de edad, sí. Me hablaba. Entonces, cuando yo le destapé el rostro, se parecía mucho a mí. Cuando veía fotos de pronto de mi bautizo o ese tipo pues como de fotos, entonces lo destapaba y me parecía aún más extraño. Me saludaba, me hablaba y hasta ahí pues todo normal. Después de un tiempo, meses después, que nos pasamos a otro lugar, a vivir a otro barrio, volví a soñar con este personaje. Y en ese entonces yo tenía como 11 años aproximadamente, y este personaje volvió a presentarse, y esta vez cuando le miré el rostro, era yo, de esa misma edad, corriendo por las calles, y yo iba detrás de él, como jugando como dos niños, normal. Lo raro era que este personaje gritaba que yo era el elegido. Me demoré, o tal vez nunca entendí de pronto el por qué me decía o gritaba eso. Sí. Y lo raro era que también cada vez se parecía más a mí. Y tanto ahí que pues ya tenía mi edad. Pasaron otra vez otros 15 días y lo extraño es que cada día me sentía como perseguido, es decir, era una sensación de sentirme seguido, de que detrás de mí para ir a la tienda, para ir a cualquier lado, al trabajo, al colegio, era una sensación de estar perseguido. No me daba miedo, sin embargo tenía como, hombre, ¿qué es esto? Todo ya pues como que se fue tornando un poco más pesado cuando este mismo personaje se presentó ya de una persona más o menos de 24, 25 años.
Cuando le vi pues el rostro y hoy en día me miro al espejo, me doy cuenta que era yo, que soy yo. O sea, ahorita que me coloco a recordar, pues que me pongo a recordar como estas situaciones, era yo. Y por más que le preguntaba, le empecé a contar a mi madre, me llevaron donde padres, curas, ¿cierto? Pues realmente no me podían dar como una explicación y me sentía un poquito como, digámoslo así, perdido porque no sabía qué era. Lo único que me llegó a contestar, porque poco hablaba, era que era mi ángel de la guarda. Y como te digo, no sentía el miedo, sin embargo me persiguió por demasiado tiempo, lo que me pareció muy extraño. Pasaron tal vez más de un año. Sí. Seguía sintiendo como esa persecución, hasta que un día este mismo personaje se me llevó a un lugar dentro de los sueños, porque todo cuando lo veía perfectamente era a través de sueños. Lo vi y me llevó a un lugar realmente que no puedo describir, porque era una sensación de tranquilidad, era un lugar donde había mucha luz. Me tomó la mano. ¿Se le pasó por la mente pensar que es el famoso cielo? Exactamente, sí, porque era un lugar donde realmente este plano tal vez nunca lo llegaba a sentir, porque te generaba esa tranquilidad. Era un lugar donde había una luz, pero no una luz que te choca los ojos, sino una luz que te genera como fe, o una sensación muy bonita, muy bacana. Y me tomó la mano y me dijo, vámonos. Me tomó la mano y yo le dije, ¿para dónde? Vamos, ¿para dónde? Vamos, que es hora de irnos. Tú vas a tener muchos problemas y tenemos que irnos en este momento. Yo le dije, no, yo no quiero irme. Mi familia, estoy aquí, yo aquí estoy bien. ¿Por qué me quieres llevar? No, vámonos, que te tienes que ir conmigo en este momento. Me tomó la mano y dentro del sueño me estaba levantando del suelo, pues dentro del sueño, y yo pues empecé a llorar. Yo le dije, no me quiero ir. Él siempre se vestía de blanco, como te digo, nunca llegué a sentir como miedo, sino en este momento sí me generó pues un poco pues como de terror, por decirlo así, y me solté la mano porque ya me estaba como diciéndolo así, como alzando del piso. Me solté, él se fue hacia el cielo y yo caí y desperté. Ahí fue la última vez que lo vi. Sin embargo, después de esto quedaron como, digámoslo así, como un tipo de secuelas, porque he sido como muy sensible ante los sueños. Se han convertido, pues últimamente lo he dejado un poco, porque me empezaron a quedar como esas secuelas en cuanto a los sueños. Sueño cosas que se vuelven realidad, es decir, se vuelven como algo premonitorio desde ese entonces, donde lo que sueño, y no siempre son cosas bonitas, sino que sueño siempre como cosas malas que pueden pasar, accidentes, y a veces pues mucha gente podrá decir que qué chévere, que puedes evitar un tema o la otra cosa, pero digamos que para mí se ha convertido pues un poco como complicado o difícil, porque a nadie le gusta ver de pronto a tu mamá que le va a pasar algo, o que se va a morir, o cosas así. Por lo tanto, desde ese entonces pues he tratado como dejarlo un poco a un lado, pero me dejó como de ciertas maneras varias secuelas en cuanto a los sueños. Muy bien, muchas gracias a Felipe por... Aló, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, por aquí escuchando el programa, que no me lo pierdo, hermano. Muchas gracias. ¿Desde dónde nos llama? Llamo aquí de Medellín. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Johnny Andrés. Johnny, cuéntenos, ¿qué historia nos trae para hoy? Sí, mira, eso fue en el 84, yo tenía 6 años aproximadamente, eso fue un 7 de diciembre. Entonces mi papá pues aquí en Medellín siempre ha sido como tradición ir a ver los alumbrados, decirle de gritos y leyendas y todo eso. Y eran como las 9:30 casi de la noche, llegando a la casa. De la esquina de mi casa hacia arriba empieza como una loma, no es muy empinada, pues como subiendo, y ya arriba en la parte de arriba del municipio de Bello está el famoso morro Quitasol. Entonces yo estaba pues en la puerta y mi papá estaba intentando abrir la puerta con mi mamá, y mis 3 hermanos estaban atrás de ellos 2 y yo estaba atrás de mis hermanos. Cuando me dio por mirar para arriba, para el cerro,
yo vi una luz estática, pero ella, o sea, alumbraba, se ponía muy intensa la luz y se disminuía, pero nunca se apagaba, y era estática. Entonces yo dentro de mi lógica, buscando qué podría hacer eso, pues estamos en diciembre, de pronto era pólvora, un volador, algún chorrillo, alguna cosa, pero no era imposible porque eso se prendía y se apagaba y era estático. Sí. Entonces a eso adicional tenía, cuando la luz se iluminaba sonaba como una especie de tambor, y cuando se apagaba sonaba un tambor más agudo, era como una especie de corazón latiendo pero en cámara lenta. No sé si me hago entender de pronto. Claro, ¿con qué lo puede, con qué lo puede relacionar usted? Lo puedo relacionar de pronto, una vez yo vi una historia en Discovery Channel, me impresionó porque un señor está dando como su testimonio, y él, cuando vio la nave espacial, él vio que cuando la nave estaba encima de él como estacionando, sonaba así, era como un corazón. Cuando la nave aceleró hacia el cielo, se escuchaba un zumbido muy fuerte. Yo no escuché el zumbido, pero sí vi cuando esa luz se puso muy brillante y se disparó a una velocidad impresionante. Entonces ya nos entraron, papá me dijo, Johnny, vamos a estar adentro que ya está muy tarde. Entonces me enteré normal y ya todo el mundo estaba acostado. Había pasado por ahí, póngale media hora, 40 minutos, cuando de nuevo el sonido sonaba como un corazón, boom, boom, sonaba como así, boom, boom. Y mamá le dijo a mi papá, anda a pasear a Gonzalo, y le dice Gonce, ¿qué es ese ruido? Entonces yo lo escuché, pero mamá preguntó, yo le dije, mami, esa es la luz que hay por allá arriba en el morro que prende y apaga. Mi papá no me quiso creer, y eso seguía sonando. Entonces yo, de curiosidad, me fui otra vez para la puerta de la calle, la abrí y la bendita luz otra vez arriba. Y a raíz de eso, después de eso, pues ustedes son de los que dicen que aquí no se juzga si es verdad o si es mentira, si está loco o no está loco. Yo trato de evitar contar eso porque en realidad pues muy pocas personas lo creerán. Después de eso yo quedé con, no sé si se estará en decirlo, con mucha sensibilidad para cosas muy sensoriales, digámoslo así. Presiento muchas cosas, de hecho he visto cosas como a futuro. Una vez a mi hermano casi lo matan, y yo antes de esa día del atraco de mi hermano, yo me sentía como aburrido, como deprimido. Yo lo llamaba mucho a él, cada que le preguntaba, ¿para dónde vas, Dai? ¿Para dónde vas? Ojo, pues cuídate. Como a los 5 días llegaba una noticia que lo van a recoger porque casi lo matan. Entonces yo quedé como con esa parte sensorial un poco más sensible que la normal. ¿Se ha enterado usted se ha enterado usted si en esa zona donde tuvo ese episodio han pasado cosas similares? Sí, muy buena pregunta. Resulta que acontece que en el Morro Quitasol, hacia el lado, arriba, como cruzando en la cima, a la parte de atrás, hay como unas ruinas indígenas, y todavía están allá. De hecho, la gente va por allá, las visita. Y mucha gente han visto, a mí no me ha tocado verla, pero sí mucha gente, mucho testimonio de que en ese morro ven una luz que es como haciendo una silueta de una virgen, y dicen los que han ido allá que cuando van se pierden, conociendo el morro, porque el morro queda al lado del barrio, y la gente se pierde. Y allá, no sé si de pronto ustedes se habrán dado cuenta hace muchos años de una noticia que hubo aquí en Bello, en el municipio de Bello exactamente, de la cruz de la iglesia Maximiliano, que esa cruz se volteó, que incluso la base de cemento donde está la cruz incrustada quedó como si usted, por ejemplo, como mete una cuchara en un arequipe y la voltea, que hace como una especie de remolino. Sí. Así quedó el cemento de esa cruz. Eso es una cosa de locos. Venía gente de todo el mundo, de otras ciudades. Es un lugar de peregrinación impresionante, allá justamente al lado de ese morro. Entonces se han pasado muchas cosas paranormales. ¿Y no cree usted que en vez de ser extraterrestres o ovnis puede hacer de pronto alguna huaca o algún entierro? Puede ser, porque es que de hecho la gente, cuando ha visto las luces, a mí me parece algo gracioso porque yo sé mucho en televisión, pero a la vez también lo creo muy factible, porque hay gente que cuando ve la luz pegan de ahí para arriba con palas y con palustres y con picos a mirar si por allá. Lo que sí tengo yo entendido, que eso se le aparece a una persona en especial, y esa persona tiene que ir sola o a las que se le aparezca, porque si es una persona que no es para ella, eso como que se esconde. Eso es lo que dice pues como el mito de eso, no dice la verdad.
Muy bien, muchas gracias Paul por atender esa llamada, muchas gracias a nuestro amigo oyente, son las 9:53, por ahora vamos a continuar con sus historias, fantasmas, brujería, ahorita escuchamos historias precisamente de fantasmas en algunas fábricas, en una finca, en una carretera, escuchamos un hombre hablando de los sueños que también es un gran misterio, alguien que quería aportar sobre el tema de Jesucristo que se abordó ayer, todas sus historias son bienvenidas en esta noche, llamen al 601-288-4218, 601-287-9731. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Habla con Andrés. ¿Qué hubo, Andrés? Bienvenido, ¿dónde se encuentra? Yo vivo aquí en Guatavita, Dinamarca. Guatavita, qué lindo lugar y con mucha historia paranormal, ¿no? Sí, señor, bastante. ¿Y qué sucedió allí? ¿Qué nos quiere contar? Bueno, Daniel, pues imagínese cuando yo tenía más o menos unos 13, 14 años, pues yo alquilaba caballos en el embalse de Guatavita. Sí. Del embalse del Tominé. Entonces nosotros teníamos que en la noche, ya cuando dejábamos de alquilar, ir a llevar los caballos a un punto que se llama Puente Flores. Ok. Entonces, en ese punto, varias veces nos pasaron cosas muy extrañas, muy escalofriantes, digámoslo así, porque... ¿Qué recuerda usted? Porque nosotros íbamos más o menos 10 compañeros, llevábamos más o menos unos 30 caballos ahí a ese punto, ahí los dejábamos, era una zona muy oscura. Y siempre que dejábamos el último caballo, empezaba más o menos como un llanto de un bebé. Sí. Entonces pues nos parecía muy extraño. Y nosotros, o sea, no entendíamos qué era lo que pasaba. Y esa era una zona que tenía muchos árboles. Unos pinos altos. Sí. Y el llanto cada vez se iba acercando más. Pero lo raro era que lo escuchábamos de un extremo a otro extremo. Y cada vez que se iba acercando ese llanto ya no era un llanto, sino un grito pero agónico, o sea, nosotros... O sea, a medida que se acercaba, cada vez era más aterrador. Sí, más aterrador, exacto. Nosotros no sabíamos qué pasaba y todos lo escuchábamos y pues lógicamente que nos asustamos mucho y nosotros nos teníamos que volver en buseta y pues a veces la buseta se demoraba y ese llanto, ese grito ya lo teníamos ahí encima. O sea, era un grito desgarrado. ¿Los caballos reaccionaban también a esos gritos? ¿Se asustaban? Pues nosotros, póngale 1 kilómetro atrás, no, menos, como unos 500 metros atrás donde los dejábamos, cuando yo digo que cuando nos iban a asustar, los caballos de un momento a otro se detenían, o sea, no andaban. O sea, ellos sí se demoraban por ahí unos 5 minutos y no andaban y uno les pegaba pues para que andaran y todo y no, ellos no andaban. Entonces ya sabíamos como que más o menos nos iban a asustar, fueron muchas veces y no, la verdad ya lo último ya no queríamos ni ir allá porque o sea, era muy aterrador, o sea, éramos muy como muy sensibles ante eso ya lo último, entonces eso era tenaz. Y bueno, ¿y a qué conclusión o en la actualidad qué se habla de espantos, que son brujas? Dicen que ahí cerca hay un puente con un río y ¿La Llorona? Dicen que ahí se mató una señora con unos niños encadenados. O sea, algo muy similar a la Llorona, ¿no? Algo así, sí, pero o sea, lo que no tiene explicación es por qué empieza con el llanto de un niño y después ya es un grito. O a lo mejor son varios espantos, los niños y ella, no solo uno, ¿no? Mejor, sí. Puede ser el llanto de uno de los niños y el grito desgarrador ya puede ser el de ella. Sí, igual. Ahí cerca también de ese puente ahí queda una casa. Sí. Una casa que está abandonada de 2 pisos.
y cerca ahí también hay una capilla, y pues ahí también ahí asustan mucho porque pues cuando uno va llegando a esa casa se siente se siente pesado, se siente como que uno no quisiera llegar ahí. Cuando usted pasa cerca a estos lugares donde usted ya sabe que hay actividad paranormal, espantos, todo esto, ¿se protege de alguna manera, alguna oración, trata de pensar en otra cosa? No, pues sí, digamos que uno trata de pensar en otra cosa, pero no, la verdad es difícil por lo que nos pasó cuando éramos pequeños, hace como unos 15 años más o menos. ¿Por qué pensaría, Entonces, por qué pensaría usted que una persona que muere como sea su muerte, queda como fantasma? ¿Por qué cree usted? No sé, la verdad, yo creo que pues debe ser que, según dicen que la señora desesperada, que no tuvo más opción y que se lanzó al río con sus hijos, pues debe ser que quedó como penando, como en pena. Inclusive a varios conductores Sí. de buses, cuando llegan a esa parte, ellos ya van sin línea, ya van para la casa y se les aparece como un reflejo. Dicen que ven el reflejo y que pues lógicamente ellos no paran ni nada y la ven por el retrovisor, que como si fuera atrás en la buseta. La Mega, buenas noches. Sí, señor, buenas noches, con Schneider Nevado. Schneider, gracias, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Sí, señor, claro, la historia empieza desde niño. Sí. Tenía, frente a mi casa, había un rumbón. Aquí en la ciudad de Barranca le hicimos rumbones a las lomas que quedan frente a la casa de uno y terminan en precipicio. Siempre escuchaba llantos de niño y los perros siempre aullaban. Yo le comentaba a mis papás que verdaderamente no me gustaba dormir a la orilla de la calle porque la ventana me daba a la orilla. Sí. Y siempre me tocaba irme a dormir a la pieza de atrás, que era la del patio. Constantemente empezaban los perros ladraban, y debajo de la puerta de mi habitación vi especie de 2 casquetes como de cabra. Me tocaron la puerta 2 veces, ta. Sí. Me asomé, no había nadie. Me fui hacia la cocina, nada. Me fui hacia la puerta principal, no había nada. Y me acosté con temor. Ya cerca, como en media hora de haber pasado eso, sentí como cuando alguien cae encima del techo de una manera brusca. Y ya no aguanté, me fui a dormir a la habitación de mis papás. Sí. Esa noche llovió durísimo. Y en la mañana, pues, veíamos televisión con una antena. En el tiempo, pues, teníamos nada más el canal RCN y el del León. Algo así lo recuerdo. El canal A y el canal 1. El A era el del León, sí. Del León en esos tiempos, entonces sintonizamos, era con la antena. Subí yo al techo, era el más pequeño de la casa, y me he encontrado con un guante blanco partido en 5 partes. Y cada punta del guante estaba sobre el techo, como si fuese una mano gigante. Y en la mitad, la cabeza de un pollo totalmente rasurada. Pero yo me asusté muchísimo y me dije, papá, mi papá subió y sí, era verdad, estaba ese guante blanco encima de la casa y una cabeza de un pollo sin ojos encima del techo. Bueno, hasta ahí pasó ese momento y empecé a tener sueños de un niño de pantalón azul, sus hojas picadas alrededor. Yo volteé a mirar al niño en el sueño y tenía su brazo totalmente destrozado. El codo salido, las muñecas reventadas, salían sangre de los pies, pero a lo que intentaba mirar la cara del niño, me despertaba. Ese sueño me persiguió cerca de 6-7 meses, hablé con la psicoorientadora del colegio. No, eso es muchas películas, deje ver películas, y me quitaban la televisión. Hablé con el cura del barrio, me dijo lo mismo, deje ver Premier Caracol, que era un programa que emitían los sábados en la noche. Sí, que daban la película. Que era Pacheco sobre las 10 de la noche, y me acuerdo tanto de la noche de los muertos vivientes. Entonces, no, que usted puede ver la película no sé qué. Me prohibieron la televisión. Resulta que en el colegio mixto municipal del Castillo cambiaron de uniformes. El uniforme que estaba en el momento era el pantalón gris y pasó a ser un pantalón azul. En esa semana que estrenamos el uniforme yo no tuve sueños.
Ya había la escuela, me iba en bicicleta porque la condición económica no daba para yo llegar realmente hasta el colegio, porque me quedaba como a 4 kilómetros la parada del bus. Sí. Costaba 45 pesos en ese tiempo el transporte y me daban 200 pesos, un billete verde, si no estoy mal era del color. Sí, señor. Y me di una bicicleta que mi papá, vendiendo tintos, me regaló. Y salí tarde de día, como cosa rara. Y me encontré con un compañero que me gritó a la distancia: espéreme. Yo volteé a mirar y miré la hora, 12:10, y no, si llego tarde que me regañen con otro, yo me van a regañar solo. Y nos fuimos los dos, cada uno en una bicicleta. Ya llegando al colegio, lamentablemente había un artefacto explosivo. Barranca sufrió mucho por la época de la guerrillas paramilitares, y era una guerra constante. Y el artefacto, por decirlo así, la bomba, estalló a 8 metros de distancia de los dos, de orilla a orilla del pavimento. Mi amigo pues quedó tendido en el suelo, sonriendo, porque veníamos tomando del pelo, echándonos chistes. Yo lo volteé a mirar a él y tiene el uniforme de la persona que estaba yo viendo en mis sueños. Pero él estaba sonriendo, tirado en el pavimento. A lo que me volteó a mirar, era yo el que tenía el brazo totalmente mutilado. Y las esquilas me rompieron el codo, me sacaron el hueso por una parte, me fracturé la muñeca, la rodilla me la abrió en dos, me destrozó los pies. Y veo hacia mi alrededor y veo las hojas cayendo en cámara lenta, picadas, humo, neblina. El del sueño era yo. Y eso me marcó de ahí en adelante. Actualmente tengo 40 años, me pasó cuando tenía 16. Sí. De ahí en adelante ha sido bastante tedioso. Yo trabajo en vigilancia y constantemente mueven las sillas, tumban las cosas. Veo reflejos a través de las ventanas que tienen protecciones de tipo cristal, tipo espejo, que a ti tú ves pero a ti no te ven. Y como hago rondas, al pasar veo 2 personas en la parte de la puerta y me asusto y toca salir corriendo de los sitios. Y constantemente ha sido ese el miedo que he vivido como vigilante, que nos toca vivir día a día esas secuencias o esas cosas de ver fantasmas, premoniciones, sentir que nos mueven las sillas. Y inclusive se nos murió un compañero recientemente por COVID y le echamos la culpa a que él, que está aquí donde estamos trabajando actualmente en Adrián de Barranca. Nos mueven las cosas, las cestas de la basura, nos prenden las luces. Esa es la historia que quería compartir con ustedes, la Mega, y les agradezco el tiempo de haberme brindado poder hablar con ustedes. Aquí estamos en el Cartel Paranormal, 10-18 minutos. Historias hasta ahora de nuestros amigos oyentes. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Marcel Bruno, hombre. Tranquilo, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Mira, lo que pasa es que yo hace años vivía pues en una vereda. A eso de como a las 8 de la noche yo me quedé sin un plan de datos, entonces me dirigí como a una parte donde hacían como esa especie de recargas a hacer la recarga normal, ¿cierto? Estaba muy temprano y por lo general uno pues a esas horas nunca tiene como esa percepción de que algo malo pasa, siempre es como más tranquilo todo, porque sí. Por lo general uno siempre está acostumbrado como a tener miedo después de las 12, 1 de la mañana. Cuando yo me fui como a hacer la recarga, me puse una moto normal, fui, la hice y me devolví. En el transcurso de la carretera, digamos, hay una parte donde hay una recta. Había una recta, entonces, digamos, cogí la curva y cuando asomé yo para tomar la recta, en el otro extremo de la vía, se asomó un camión. Cuando yo iba, yo no vi absolutamente nada raro ese día. Cuando yo ya iba, digamos, asomé, en la mitad de toda la recta había, digamos, como un bulto negro. No sabía como a lo lejos, no sabía qué era, y pensé le había caído algo a alguien que transitaba en un carro, alguien de valor tirado, no sé. Lo que pasa es que cuando yo me empiezo a acercar en la moto, digamos que el camión y yo estábamos a la misma distancia, o sea, exactamente a la misma distancia de la mitad de la recta. O sea, cuando él apareció en una curva, yo aparecí en la otra. Cuanto más me iba acercando, se me hacía como más extraña la forma de ese bulto, por decirlo así. Sí. Cuando estábamos por allá a 15 metros, el bus
y yo esas cosas. Eso tomó como una forma de un animal, pero raro, o sea, extremadamente raro. Y a la izquierda de la vía había un volado, o sea, es un precipicio enorme, o sea, lo que se tire por ahí no lo vi porque es una cosa, es un abismo súper grande. Ya. Cuando yo me estaba acercando, esto toma como una forma de un perro gigante y se lanza por ahí por debajo. Cuando esto automáticamente toma toda la orilla de esa cosa, a mí y al camión automáticamente se nos van las luces. Automáticamente a la moto y al camión ya fuera luces. Ajá. Y eso lo sentí, que el camión pasó absolutamente con un frío muy maluco por el lado mío. O sea, yo sentí la velocidad, sentí todo, y yo, o sea, en ese momento me bloqueé, entré en pánico y no supe cómo qué hacer, me quedé como bloqueado totalmente de todo. Yo seguí derecho. Cuando ya no sabía cómo, no sé, me bloqueé en ese momento. Sí. Cuando ya estaba terminando, digamos así, llegando como a la curva, a la moto le regresaron las luces. Y ya como que reaccionó un poquito y aceleré pues la moto y pues me seguí. Por ahí a los 30 o 40 metros, yo sentí extremadamente que algo se me sentó en la parte de atrás de la moto. O sea, que algo como que se me sentó. Y no sé, pues para las personas que de pronto conocen de motos, tenía como una moto, una ET175 en esos tiempos, que es una moto, digamos, que tiene mucha fuerza, por decirlo así. La moto no me andaba, o sea, la moto era en primera y yo la fondeaba y la moto no andaba. O sea, como si algo me lo estuviera frenando, como si el peso que llevara la moto era demasiado para ella. Era demasiado. En ese momento volví y me bloqueé. O sea, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, la moto no me respondía. Y lo último que yo quería era como mirar hacia atrás a ver qué tenía, porque la verdad tenía un frío, tenía los pelos de punta, no sabía. Como a los 50 metros, eso como que se me levantó y ya como que me liberó y me dejó ir. Y me fui. Y ya, eso fue como todo. Ya ese día llegué a mis casas, me puse a rezar toda la noche y en pánico por ahí una semana. Dejé de ir como por esa ruta por 15 días porque la verdad era como que pasaba por ahí, me daba como miedo. Entonces dejé como mucho de ir por allá. Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo por compartir su historia hasta ahora, 10:24 minutos. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Daniel, amigos de La Mega, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Con quién hablo? Hablas con Mauricio Pulido, de la ciudad de Cali. Mauricio, gracias por llamarnos, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Mi hermano, pues a ver, le voy a contar. Resulta que yo dependo pues de una persona que siempre me asista, me cuide, porque pues no puedo caminar, tuve una lesión en la columna. Y aquí hay un chico que me está asistiendo desde hace 2 meses. Sí. Resulta que una noche hace por ahí 20 días, eso fue ahí reciente, como por decirlo así, me escribe al WhatsApp él y me dice que está asustado, que si puede hablar conmigo un momento, y le dije yo que sí. Entonces se vino de la habitación donde él se hospeda a mi habitación. Entonces llegó a mi habitación y se puso a llorar y a temblar, y pues me asusté muchísimo porque... No, pues imagínate, uno ya prácticamente casi durmiendo a las 2 de la mañana y bueno, él llegó acá y me dijo que es que él se había salido del cuerpo, o sea, que él sentía como que estuviera muerto, ¿no? O sea, que el espíritu estaba fuera del cuerpo, que él se despertó fuera del cuerpo y que él se veía así muerto, y entonces se puso a llorar en ese estado en el que estaba. Y entonces él era tocándose y llorando y decía, levántese, se tocaba él mismo, diciéndose que se levante y llore. Y entonces en esa habitación donde él duerme, también duerme un sobrino que está en la misma habitación, ¿no? Entonces él le decía a mi sobrino, Steven, levántese, vea, despiérteme, por favor, no me deje así. Y estuvo que es que un rato así, en ese trance donde él estaba, o en ese lugar donde en ese momento estaba, él me está contando pues, narrándome pues la historia, él salió un momentico como de la habitación hacia el patio y toda la casa se veía llena de agua. O
pero pues él no le paraba tanta bolas a eso, porque él era preocupado por su cuerpo y que porque él estaba muerto, ¿cierto? Entonces entró que es que una señora con unos niños por la puerta principal y le dijo que si le podía prestar el baño, y él dijo sí, pero pues que todo se veía como gris y que él alumbraba, que él se veía como brilloso. Bueno, entonces él vino, me contó todo eso y yo le dije que se relajara, que se tranquilizara, y él se calmó, él me dijo que si podía quedar en la habitación conmigo. Yo le dije que sí, pero yo estaba más asustado porque yo no sabía si decirle váyase para la habitación porque ya me asustaste a mí, sí, o de verlo así asustado, decirle no, sí, quédese acá. Él en ese momento está aquí conmigo, está escuchando lo que yo les estoy contando. Él es de una parte del Cauca, ¿no? Entonces, pues le pasó eso. Luego nos pusimos a investigar. Hay algo que se llama el viaje astral, cosas por el estilo. Sí. Muy parecido pues a lo que él vio. Pero él me lo contó de tal forma, yo le creo y yo sé que lo que vio fue así porque llegó súper asustado. Y él dice que lo está persiguiendo un espíritu, un fantasma, algo por el estilo que no lo deja en paz después de esa situación. Entonces él dice que quiere traer una persona para que lo mire, a ver qué le puede hacer. No sé ustedes qué me recomiendan, porque es que la verdad que a mí me asustan todos esos temas. Pues amigo, siempre lo he dicho acá, recomendarle a alguien no lo hacemos. Ahí tocas que la persona busque, si está buscando esa ayuda debido a lo que le está pasando, en lo que él crea y en el que él quiera, ¿no? Sí, el tema del desdoblamiento, los viajes astrales, contactar de pronto a alguien que tenga de pronto ese mismo don, o repito, uno acude al padre, al brujo, al chamán, al parapsicólogo, a lo que uno quiera y crea, porque eso de no le recomiendo a tal persona, es mejor uno acudir a lo que uno crea. Eso es mucho mejor en el tema paranormal. Esa es la única recomendación que le doy a nuestro amigo. Si cree en la oración, mucha gente recomienda simplemente con oración ya las cosas se pueden solucionar, pero buscar ayuda en lo que quiera y en lo que crea. La Mega, buenas noches. ¿Aló? Bueno, ya les traemos historias al 601-288-4218. Vamos a la otra línea. La Mega, buenas noches. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla? Habla con Gabriel. Gabriel, muchas gracias, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Sí, resulta, Tripas, de que en algún momento estuve en Armero, Tolima, ¿sí? Sí. Y dando vueltas en Armero hay mucho vendedor y mucha persona que es más lo que hablan que el misterio que le aportan a uno, ¿no? Ok, sí. En algún momento me dijo alguien, bueno, ¿y usted ha visto algo raro? Y dijo, no, pero llévese algo de acá de Armero, llévese una piedrita. Y le dije, yo no estoy para cargar piedras ni nada de esas jodas, ¿no? Bueno, en fin, yo he ido varias veces a Armero, fácilmente algunas 10 veces. Ok. No son... ¿Sí? Entonces, yo trabajo en obras civiles, y me pareció curioso ver la cúpula de la iglesia que estaba por ahí. Sí, señor. Entonces, mirando la cúpula de la iglesia, yo estaba mirando los aceros de lo que estaba hecho la iglesia, los aceros de refuerzo. Ok. Le dije, eso es muy pobre, muy chimbo, ¿no? Pues, hablan de un lenguaje artesanal. Entonces, me acordé de lo que me dijo uno de los vendedores. Me dijo, llévese algo, llévese una piedra. Le dije, no me voy a llevar una piedra. Y entonces empecé a pegarle el concreto de la cúpula en una parte donde ya estaba fracturado para llevárselo a una de las obras donde había un especialista en concreto que sabe del tema, y a mí me pareció eso exageradamente chimbo. Bueno, en fin, pegándole unos puños, no de frente como un puño propiamente dicho, sino el puño de medio lado, rompí y fracturé un pedazo de la iglesia y lo eché al bolso. ¿Sí? Sí. Lo eché al bolso, lo eché al carro. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, lo estamos oyendo. Entonces yo lo cargué inmediatamente después. A mí incluso hasta se me olvidó. Pero yo noté algo raro, que yo noté el carro pesado, ¿sí? Y pues a uno le pasan esas cosas, ¿no? Noté el carro pesado, seguramente algo está pasando con rodamientos. Yo no le paré bolas a eso. Yo me eché el bolso al hombro porque yo duré con esa joda en el bolso por lo menos un mes. Ok. Hasta que me encontrara con el especialista, ¿no? Sí. Para que me diera un concepto. Bueno, de hecho se me olvidó.
Pero ¿sabes qué empecé a notar, Tripas? ¿Qué? No andaba con el bolso y andaba en una bolsita y yo notaba que me jalaban el bolso en las obras donde yo intervenía. Me jalaban el bolso. Yo sentía que me jalaban el bolso más de una vez. Sí. Más de una vez puede ser en un mes, en 20 días, todos los días. Hijo de madre. Por lo menos una vez. Entonces, las primeras veces a usted le da la impresión, ¿no? Pero, y se me hizo pesadísimo el bolso, pesadísimo. Y yo decía, uy, estoy físicamente desmejorado porque el bolso pesa. Y no tengo nada. De hecho, cuando yo requisaba el bolso tenía la fracción de la cúpula de la iglesia. Pero no le paré bolas a eso. La cuestión era por la noche, Tripas. ¿Qué pasaba? Yo tenía un despacho, yo tenía una oficina y en esos días yo me quedaba en la oficina. Yo dormía y yo sentía como si estuviera en una plaza de mercado. Haga de cuenta, como, ¿quieres saber lo que sentía? ¿Qué? Acuéstese en una plaza de mercado. Acuéstese en una plaza de mercado. ¿Sí? Ok. Haga de cuenta que usted está escuchando gente. Sí. Y esta cuestión se me hizo raro, o sea, yo no sé qué está pasando. Llegué incluso al borde de la locura. Como si usted estuviera acostado en la mitad de armero usted. Yo estaba acostado en una plaza de mercado. Sí. Haga de cuenta como yo sentía eso. Y eso me pareció muy... Y entonces llegó el límite, yo fui y hablé con bueno, yo tengo una hermana que es médica y yo tengo un hijo psicólogo y, bueno, en fin, me dijeron, usted tiene que hablar con un psiquiatra. Pero yo no hablé con un psiquiatra, hablé con un sacerdote amigo. Y le comenté y me dijo, no, pues récese un rosario. Le dije yo, pero padre, yo no soy de rosario. A mí esa joda no me gusta. No me sé los misterios ni siquiera. En fin, me dijo, pero eso no es normal, me dijo, y ellos siempre redireccionan la cuestión a la parte religiosa, ¿no? Bueno, en fin. Pero una noche me levanté tarde porque sentía como una plaza de mercado exagerado, como si estuviera con gente. Yo llegué y me puse a rezar, pues, digamos, no rezar como propiamente dicho, sino más bien como a orar, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Y sabes una cosa, Tripas. ¿Qué pasó? Mirando el bolso, con las manos puestas en el escritorio, miré la bolsa donde estaba la piedra. La bolsa donde estaba la cúpula de la iglesia. Ajá. La fracción de la cúpula de la iglesia. Sí. Con un pedazo de hierro, él tiene un pedazo de hierro incrustado. Entonces sentí que tuve la respuesta ahí. Y le pregunté al sacerdote amigo. El sacerdote amigo es de Facatativá. Y le pregunté al sacerdote amigo y le dije, padre, tengo esta cuestión. Y el padre me dijo, no se eche pesos encima. Y le dije, padre, pero no le entendía. Dijo, muchas veces uno sin darse cuenta se echa pesos encima. Le dije, padre, le llevé la cuestión y le dije, padre, esto es de la iglesia de Armero y lo único raro que he hecho es esto. El padre me dijo, váyase para Armero y váyase hoy. Entonces le dije, padre, ya está tarde. Me dijo, váyase hoy. Y llevé eso y déjelo donde lo encontró. Entonces me cogieron como las 8 de la noche en Cambao, porque la gente que conoce sabe que Cambao, yo me vine por esa ruta y me quedé en un hotel, de hecho un hotel nuevo. Fue la última noche que sentí esa joda y al otro día por la mañana fui y llevé la cuestión y la dejé ahí. Y quiere que le diga una cosa, me sentí liviano, me sentí ligero. Es decir, siento que con esas cosas no se juega. O sea, ¿usted cree que de pronto las estructuras, las piedras, edificaciones de un lugar donde se vivió alguna tragedia guardan la energía de las personas que allí habitaron y fallecieron? Tripas, me imagino que vienen impregnadas de experiencias. Uh-huh. Todo, esas estructuras vienen impregnadas y detrás de esas cosas jalan influencias, tiene que ser. Pero entonces en lugares, por ejemplo, donde han ocurrido tragedias, pero se mantienen las
restos de paredes y mejor dicho, construyen sobre ellas. Pongamos un ejemplo, Popayán, ¿no? Popayán, el terremoto que sufre en el 83, que quedan muchas edificaciones de pie y lo que hacen es arreglarlas, construir encima. ¿Usted cree que entonces, al estar estas piedras, estos muros allí donde ha habido tanta muerte, hay actividad paranormal? Yo creo que sí, Tripas. Lo que pasa es que esos muros están hechos para estar ahí. Esos muros no fueron hechos para que otro se los llevara y los exhibiera. Es decir, es como yo coger un árbol de la selva y llevármelo para otro lado. El árbol de la selva es de la selva. O yo creo que llevarme un nido de un árbol, de un pajarito, eso es un crimen. De la misma manera pasa con la madre naturaleza. Las cosas son para lo que se hicieron. Y aprendí con eso que dejemos esa joda ahí. Es decir, no nos metamos con lo paranormal. Lo de paranormal es de cuidado. Pienso que es de cuidado. Y cada uno viene con con sus habilidades y con un don especial para ganarse la vida, para vivir, para sobrevivir a este plano terrenal. Pienso yo. Tienen habilidades para unas cosas y otros para otras. Pero esa joda hay que dejarla quieta. Entrar a un cementerio, algo me parece, porque eso me genera terror. O sea, es decir, las energías, yo creo en el tema de las energías. Aunque bueno, en un cementerio de pronto sería distinto, porque si la persona como tal no murió ni sufrió en el cementerio, digámoslo así, ¿no? Mientras que usted en Armero sí está recolectando algo y ahí hubo dolor, ¿no? Hubo agonía, hubo sufrimiento, mientras que en un cementerio no sé si uno se lleva un pedazo de lápida, no sé, porque el pedazo de lápida llegó a ese sitio y no hubo dolor ni nada, ni nadie murió ahí. Que hay restos, sí, pero es distinto lo que usted dice, el pedazo de cúpula, cuánta gente no sufrió, no murió ahí. Yo intervine una obra en un cementerio, que era una iglesia. Sí. Y se hizo un diseño de una iglesia, y algo interesante me dijo el arquitecto y me dijo el sacerdote. Dijo: nadie se bautiza ni nadie se casa en un cementerio. Aprenda eso. Nadie en un cementerio, en una iglesia que hay en un cementerio, usted nunca va a ver un matrimonio o un bautizo. Entonces, bueno, el arquitecto tenía él trae su conocimiento que viene del medioevo y contaba su historia desde el punto de vista arquitectónico. El sacerdote, desde el punto de vista espiritual, decía: las energías, mijito, las energías, me acuerdo tanto de eso, las energías. Entonces, y la iglesia la dejaron el diseño se hizo donde estaban los niños muertos, ¿no? Una zona donde entierran solo niños, bebés. Y hay otra zona donde están los bebés sin bautizo. Y yo le pregunté: padre, ¿eso tiene que ver? Y me dijo: tiene muchísimo que ver. Bueno, en fin. Y se jaló una carreta hasta interesante, ¿no? Sí. Entonces pienso yo, Tripas, de que esas cosas de allá déjenla quieta, deje eso quieto ahí, eso está hecho y eso quedó ahí. Si la madre naturaleza o Dios o como quiera llamarle decidió que la cúpula de la iglesia quedara donde quedó, dejémoslo ahí quieto. Aquí estamos en el Cartel Paranormal avanzando en esta noche, son las 10:59 minutos. Noche de lunes 18 de abril. Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, acompañándolos en este viaje por el misterio, escuchando estas historias de las brujas, de los fantasmas, de estas situaciones para muchos increíbles, aterradoras, asombrosas. Pero existe este espacio para que usted comparta su historia también. A veces salimos a buscar fantasmas en lugares que dicen que hay actividad paranormal. Muy pronto estaré en otro sitio que nos ha invitado para ir en búsqueda de ellos, porque dicen que los están atormentando demasiado, pendientes, porque después se lo pierden y dicen: yo quería saber cuándo era el recorrido paranormal. Si usted tiene un lugar al que podamos asistir donde hay actividad paranormal, no dude en invitarnos. Lo único que se requiere es el permiso del sitio y que la señal de celular sea buena, esté en un 4G para poder transmitir radialmente y también poderles llevar el video a través de Instagram Live. Bueno, entonces es lo único requisito y se comunican con nosotros a través de nuestro correo elcartel@lamega.com.co, elcartel@lamega.com.co. ¿Listo? Muy bien, continuamos con historias. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla?
Germán Castillo. Germán, gracias. ¿Cuál es su historia? Tengo dos tripas, tengo dos historias relacionadas con Dios. Sí. Ahorita por la Semana Santa me gustaría que la escucharan. ¿Qué pasó? Adelante. Mire, una sucedió cuando yo tenía unos 19 años. Yo soy de Cúcuta y por motivo de una infección en una pierna me tuvieron que hospitalizar. Yo tenía osteomelitis. Entonces me citan para una cirugía a las 6 de la mañana. En fin, la cirugía nunca se hizo, sino como hasta las 12 de la noche más o menos. Ya cuando me tienen allí todo desnudo en el quirófano, sí. Una enfermera que estaba allí me dice, pues que si yo sé orar, y yo le digo, sí, yo sé rezar y todo. Me dijo, rece, porque la persona que lo va a operar es conocido por ser muy extremista, por amputar los miembros por amputar los miembros, por decirlo así. Entonces, a mí me asusta. Y me asusta mucho lo que ella me dice, y yo me pongo a orar fuertemente. O sea, yo oré todo lo que sabía, y lo que no sabía lo inventaba. Entonces, cuando ya llega el anestesiólogo y se paran todos alrededor, se va la luz en el hospital. Ese es el Hospital Geras Húmedos de Cúcuta. Se va la luz. Sí. Y entonces la enfermera, yo la veo entre las personas que están alrededor mío, y entonces todos empiezan, no, pero que prendan la planta, que no sé qué más. Así pasó alrededor de unos 15 minutos y la planta nunca prendió. La enfermera, cuando ya que ve que la sala está vacía, se acerca y me dice, usted oró bastante. Yo le digo, sí, yo oré lo que sabía y lo que no, porque pues usted me asustó. En fin, se hicieron a las 2 de la mañana más o menos, y el doctor que me iba a operar, recuerdo tanto el apellido, era Salgar, se fue porque supuestamente la planta nunca prendió, y él se va, y como a los 15 minutos llega otro cirujano, y pues se me operan con luz normal y todo. Sí, yo digo que fue como el poder de la oración que tuve en ese momento. Para reemplazar al médico. Sí, para reemplazar al médico. Bueno. ¿Y la segunda historia? La segunda historia, si usted tiene internet ahí, usted puede buscar el clima en Puerto La Cruz, Venezuela. Eso es una costa como Barranquilla. Okay. Y el clima está entre los 39 y 40 grados, es una zona caliente. Mi esposa y yo habíamos comprado un terreno y íbamos los fines de semana a limpiarlo y a bajarle el pasto y todas esas cuestiones. Y es un terreno que tiene más o menos 15 de ancho por 20 y pico de fondo. Sí. Y alrededor hay otras casas que están invadidas, pero lo que hacen es dividir la cerca con lo que consigan, espumas de colchones, un montón de cosas así, madera y esas cosas. Nosotros vamos un domingo y cortamos el monte, y al otro fin de semana llevábamos queroseno para quemarlo. Entonces resulta que el incendio se formó como una especie de incendio, y había viento, y pasó y alcanzó a agarrar lo que es la espuma de colchón. Eso es volátil, entonces se enciende demasiado rápido. Y esos tanques que se usan para almacenar agua, no los tanques azules, sino como los tanques donde se mete el petróleo, ¿sí sabe cuáles son? Sí, señor. Bueno, de esos, el más cercano me quedaba como a 4 casas. Okay. Y yo empecé, cuando vi que el incendio se salió un poco, o sea, el fuego se me salió de las manos, yo empecé a correr, ya las piernas no me daban. Yo creo que en ese momento alcancé a echar como unos 20 baldes de agua, pero el incendio no lo podía controlar. Yo, cuando ya mis piernas no me daban más, yo lo que hice fue caer arrodillado, y lo que dije fue, bueno, Dios, yo ya no puedo hacer nada, usted tome el control, usted no me va a creer tripas. ¿Qué pasó? Pasó una nube, y llovió. Como una especie de nube, y llovió, y me apagó el incendio. La señora del otro lado,
que es la dueña de la casa, que tenía la espuma del colchón, ella sí echaba agua, pero no se podía sino como humedecer para que el calor y el incendio y el fuego no pasara hacia adentro. ¿Sí me hago entender? Sí. Y bueno, y yo como no pude más, mis piernas no me dieron, yo lo que caí fue arrollado. Dije, bueno, tome el control Dios de usted, porque yo ya no tengo más fuerzas, ya las piernas no me daban. Y ese momentico a mí se me cruzó por la mente policía, bomberos, iba a ir preso por el incendio, la persona. Bueno, se me cruzó todo un montón de cosas por la cabeza. Y llegó la nube y me la apagó. Me apagó eso y bueno, yo digo que Dios sí existe, Dios es verídico. Muy bien, bueno, nuestro amigo, muchas gracias por las historias de Dios a esta hora. 11:06, más historias. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, de Tripas. ¿Con quién hablo? Con Juan David, acá de Soacha. Juan, muchas gracias, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? De Tripas. Bueno, esto pasó para mediados de estas fechas, hace ya unos años. Yo era un niño, tendría 12, 13 años. Era un Jueves Santo, recuerdo mucho. Y estaban mis primas paseando acá en Bogotá, no, por acá en Soacha estaban paseando. Estábamos durmiendo todos en un cuarto. Y nos acostaron temprano, que porque Jueves Santo y que bueno. Entonces que todo el mundo a dormir temprano porque el respeto. Sí. Y yo en ese tiempo me gustaba mucho escuchar un programa que hacía usted con el señor Contreras, bueno, él mismo, pero sí, desde toda la vida. Y paso yo el corredor, era un corredor largo, llegué a la sala, cogí el celular, los audífonos, vuelvo al cuarto, cierro la habitación y en el cuarto de mis papás se escucha que golpearon 3 veces. Acabando yo de pasar por el corredor. Esa fue la primera cosa que pasó en esa casa. Nunca en la vida más me han pasado cosas raras, solo fue allá de niño. Y cuando golpean, ¿qué se imagina usted? ¿Que si era un fantasma o pudo haber sido un animal, la tubería? No, fue muy claro porque mi mamá me preguntaba, Juan, me llamaba Juan, y yo no tuve el valor para contestarle. Ya todos los primos estaban durmiendo y todo, yo era el único despierto y ella llamaba pues a ver quién estaba golpeando y yo no fui capaz de contestarle porque yo acababa de pasar. Eso pasó. Y pasando el transcurrir de los días, tenía la emisora, yo ponía la Mega, a las 7 de la noche la prendía y la emisora se cambiaba sola, se empezaba a cambiar. Yo asumía que el equipo estaba dañado. Ese equipo todavía lo tenemos y nunca más volvió a hacer eso. En la misma, eran pues ruiditos y cosas así. En la misma casa, me puse yo a ver una noticia, me acuerdo mucho estando en una noticia de RCN, y me recosté en el espaldar del mueble a ver la noticia. Con el rabillo del ojo, yo veo que en la misma posición que yo estaba acomodado, se hace una muchacha, se hace una mujer al lado mío, la niña. Y yo asumí, yo no volteé, no me asusté, no sentí miedo, nada. Yo dije, mi hermana está ahí, se me dio sentado al lado. Cuando acabó la noticia, le voy a hacer el comentario de la noticia. Y cuando volteo a ver, no está. Y cuando le digo, Sara, ¿usted dónde está? No, yo estoy acá haciendo tareas. Estaba, pues, el recorrido supremamente largo del corredor a donde yo estaba, como para que en un segundo llegara allá. Y, pues, yo creo que fue debido a que en la casa de al lado, la casa contigua, estaba abandonada. Y ahí se metía un muchacho y él se metía a hacer sus ritos satánicos. El hombre, cierto día, yo lo veía cuando se pasaba por la terraza a veces, pero no sospechaba, ¿no? Cierto día sacaron un muerto, era el muchacho que se había ahorcado en la casa contigua. Después de ese suceso fue que empezaron a pasar todos estos acontecimientos. Y ya, esa es la historia. Bueno, a usted, muchas gracias, amigo, por compartirla. 11 de la noche, 9 minutos. Historia 601-288-418. Paul, una historia. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Juan Pablo desde Cúcuta. Juan Pablo, cuéntenos, ¿cuál es su historia para esta noche?
Bueno, voy a ser muy breve con una historia muy buena. En Cúcuta hay un pueblo que se destruyó hace casi 10 años. Municipio de Gramalote, Norte, Santander, no sé si lo habrán escuchado. Sí. Bueno, una ocasión yo iba con mi papá para el pueblo nuevo, o sea, toma unas 2 horas del pueblo viejo que se destruyó. La persona que nos iba transportando nos decía que en ese pueblo asustaban demasiado. Bueno, la verdad nos quedamos como pensando, y bueno, cuando es que nos dice que en una ocasión iba llegando tarde al pueblo, porque es que nos decía que al pueblo nunca hay que llegar de noche porque asustaban como un berraco. Y el hombre iba llegando muy tarde al pueblo y llegó hasta Lourdes, Norte de Santander, un pueblo que queda más o menos a 2 horas del pueblo de Gramalote. Hay que pasar por ahí. Entonces al hombre se le presentaron 2 mujeres que necesitaban llegar a Cúcuta de una vez, o sea, era rápido. El hombre decía, no, yo no puedo pasarme porque, o sea, para pasar a Cúcuta hay que pasar por de Lourdes, hay que pasar por Gramalote y ahí sí para Cúcuta. Entonces, bueno, el hombre insistió, pues se fueron todos para Cúcuta. Cuando el hombre iba llegando casi a Gramalote se iba asustando bastante porque sentía la energía muy pesada. Pero bueno, al hombre casi no le dio mucha importancia cuando es que ya casi llegando al final del pueblo, le pregunté a las muchachas que si vieron 2 personas, o sea, mirando como a horizontes distintos. Y entonces decían que no habían nada. Y bueno, cuando es que volvieron a mirar las personas, uno estaba sin cabeza y el otro tenía medio cuerpo, o sea, del tronco para abajo, solamente lo tenían. ¿Esto fue en la vía? Y ¿cómo? Esto fue en la vía durante el trayecto. Sí. Al ver esto, o sea, todos se quedaron sin palabras y el taxista como sea corriendo en ese carro que casi de estrella. Y no sé si tengo tiempo para otra historia. Claro que sí. Bueno, mi novia una vez me contó que hace poco ella compartía un cuarto con un tío normal. Cuando es que al tío ella lo persigue mucho las brujas porque como él es, o sea, como mujeriego, entonces a él toda la noche lo atormentan las brujas, lo dejan paralizado con parálisis de sueño. Mi novia una vez en un sueño, ya era casi como pasado la medianoche, cuando es que ella siente que como una energía muy pesada, como si alguien estuviera ahí, como una bruja o algún demonio. Una entidad. Y sí, y ella sentía que alguien la llamaba y era entre el sueño, era el tío que la estaba llamando porque como el hombre, pues, como mencionaba, él era un mujeriego y así, entonces no se sabía si le habían hecho brujería o algo. ¿Por qué cree usted que las entidades como brujas, espantos, se fijan de pronto en cierto tipo de personas? Pues de pronto sería por lo que le hacen amarres, qué sé yo, sí, de pronto puede ser alguna cosa que le hicieron, tal vez para tenerlo amarrado hacia la persona que le hizo eso, qué sé yo. Diría yo eso, no estoy muy seguro. $11:13, el cartel paranormal está al aire y siempre ocurren noticias, ¿no? Noticias extrañas relacionadas al mundo del misterio y siempre aterriza Esteban Cruz para compartirnos una de ellas. ¿Cuál será la de esta noche? Escuchémoslo. Las momias. A todo el mundo le llama la atención las momias. En muchas culturas alrededor del mundo existe la idea de que hay un más allá, de que cuando morimos llegamos a otro plano espiritual, llámelo usted como quiera, paraíso, infierno, Valhalla, lo que sea. En ese plano las almas de los muertos, los espíritus, vivirían eternamente o por un tiempo luego de fallecer. Para muchas culturas como los egipcios la momificación era realmente importante.
Por eso hay tantas películas en las que aparecen momias envueltas en vendas blancas. ¿Sabían que para los antiguos egipcios, que estuvieron en el río Nilo durante casi 4000 años como una de las civilizaciones más avanzadas, donde se construyeron pirámides, esfinges, que todavía son enigmáticas y que flotan, al parecer, entre un mundo lleno de misterios sobre las arenas del Sahara? Ahí las momias tenían esas vendas que les decía, y cada una de esas vendas estaban llenas de pequeñas inscripciones que eran hechizos para la vida de los difuntos en el más allá, en la vida después de la muerte. Las primeras momias de América se encuentran en Chincheros, son de las más antiguas del mundo, y también hay otras que están más todavía antiguas en algunas zonas del planeta, pero las más extrañas, las más aterradoras, las que nos va a poner casi a vomitar cuando les cuente esta historia tan horrenda, son de Japón, porque en Japón no solo hicieron momias, sino que empezaban a momificar a las personas cuando estaban vivas. Y eso se los voy a contar esta noche aquí en el cartel de la Mega, porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para volar con la mente y la imaginación a las noticias de lo paranormal, aquí en el cartel de la Mega. Viajamos a Japón, ese Japón de los siglos 6, 7 y 8, donde el budismo se expandía, ese Japón que no se parece nada al tecnológico de hoy, en el que creían que habían más de 1000 fantasmas, miles de dioses, increíbles monstruos que habitaban entre las islas del archipiélago, capaces de matar y destripar personas. En ese tiempo se pensaba que también los monjes budistas tenían poderes mágicos, que los monjes podían flotar. Todavía hay gente que piensa que los monjes flotan, que los monjes podían viajar con su imaginación, concentrándose, que podían, por ejemplo, esos monjes que uno ve por ahí en las fotos, enfrentarse al fuego y no quemarse. Pues bien, de esta época viene un extraño ritual. Escuchen un momento la música del Japón de esa época. Música tradicional de Japón, esa misma música que escuchaban los monjes budistas, que se autoempezaron a momificar. Cuando estaban vivos, estos monjes pensaban que tenían que llegar más fácil al más allá, al nirvana, a la otra dimensión, y que podían llegar a sí mismo matándose, pero lentamente, bajo unos rituales realmente que hoy en día serían criminales y malditos. ¿Qué es lo que hacían estos monjes? Empezaban, imagínense, es un periodo de 1000 días, se llamaba la muerte de los 1000 días. ¿Qué hacían al comienzo? Solo comían cereales, dejaban de tomar agua, empezaban a tener un ayuno extremo. Imagínese usted solo comer un pedazo de grano de arroz crudo. Imagínese usted comerse la raspa del arroz, un pedazo de esa raspa quemada y que queda ahí en el fondo de la olla, y alimentarse solo de una cucharada diaria. ¿Cómo empezaría a vivir usted? Pues lo que dicen muchos científicos es que se empiezan a retorcer, que el estómago se empieza a digerir a sí mismo, que sus músculos desaparecen. Lo primero que le pasaba a estos monjes es que si tenían grasa, en 15 días bajaban de peso y quedaban prácticamente solo los músculos. Luego el cuerpo empezaba a digerir los músculos y empezaba a quedar solo los huesos. ¿Ha visto gente así que queda solo forrada? ¿Ha visto gente así que queda solo en la osamenta? Pues bien, estos señores hacían esto, pero porque querían. Duraban 1000 días comiendo solo semillas y al final parecían cadáveres vivientes. Dicen que algunos incluso los ojos se les digerían, se les licuaban y ellos mismos quedaban ciegos y quedaban como una osamenta caminante. Luego tomaban un agua hecha de una corteza de un árbol especial. Durante varios días y durante varias noches, los monjes caminaban entre el bosque en busca de ese árbol, el árbol de Urushi. Cuando lo encontraban, sacaban su corteza. Se dedicaban a colocarla en un fogón, y una vez estaba allí, sacaban una especie de savia de veneno que les hacía vomitar y vomitar y vomitar, y trasbocar y trasbocar y trasbocar. Se dice que muchos se encorvaban y que sufrían profundos dolores.
Para ellos, de la religión del Shinto, del taoísmo, del Vajrayana, era una forma de encontrar la iluminación. Se cree que durante todo este tiempo, 3000 días, la gente se iba transformando lentamente en un cadáver viviente, pero porque quería. Al final, escuchen muy bien esto, se colocaban a las personas ya muy débiles, muy secas, cuando ya estaban completamente convertidos casi en un bejuco de madera, vestidos con un rosario especial, después de que habían vomitado las entrañas, después de que solo les habían dado semillas para tragar, después de que se habían convertido casi todos como en un árbol hecho. Después de todo eso, los metían en una caja, donde quedaban encorvados como fetos, a la forma de un feto, con las rodillas sobre el pecho. Y entonces se daba la total finalidad del ritual, que se llama el Sokushinbutsu, y el Shokushibutsu se llama la consecución, o traduce, la consecución de la budeidad en vida, o sea, es transformarse en un ser sagrado. Y esta gente, todavía viva, metida en una caja de madera, casi completamente débiles, después de que su cuerpo mismo se había comido sus músculos y solo eran cadáveres, era encerrada y era metida. Y se cree que fallecían lentamente, con mucho dolor, y después de 1000 días abrían la caja. Y como solo habían comido eso, y como habían tomado de la savia tóxica de ese árbol, del urubushi, se transformaban en momias, en seres sagrados. Un suicidio ritual. Imagínese usted que decidiera empezar a comer cosas como solo granos crudos. Imagínese usted comerse nada más para sobrevivir frijoles sin cocinar, secos, y después un veneno, y que después de 1000 días lo metieran en una caja para que después lo sacaran y lo mostraran como una momia ya muerto, y desde entonces para los demás de su pueblo usted sería un ser sagrado. Pero realmente para nosotros es una automomificación de las más terribles que ha habido sobre la tierra. ¿Quiere ver imágenes de esas momias? ¿Quiere ver imágenes de esos monjes que dejaron de comer y que empezaron a tener extraños comportamientos y rituales y se metían en cajas para ser parecidos a fetos abortados pero secos? ¿Quiere ver esas imágenes? Las puede ver ya mismo en mi Twitter, que es @cruzescribiente. Entre usted en mi Twitter, que es @cruzescribiente. Esteban Cruz Niño, ahí se las dejo. Si les gustan esas historias, también pueden entrar a mis historias de Instagram. Entre ya mismo es Esteban Cruz Niño, @cruzescribiente en Instagram. Ahí les dejo la imagen de ese monje y la noticia, porque eso es noticia real de la National Geographic, para que vean que no es mentira y yo les cuento todo. Ahí está en el Instagram de Esteban Cruz. Yo les quiero decir otra cosa, y es que si les gustan mis narraciones, hay un canal de YouTube que usted tiene que seguir, se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Los Audios de Cruz Escribiente. Busque ya eso en YouTube y se suscribe, y ahí hay 1000 historias. Y estos días hay un libro que está rompiéndola, que tiene que ver con lo paranormal, y se los voy a recomendar. Es un libro que habla de cómo se hacen rituales como esos aquí en Bogotá, cómo se comercia con grasa humana para hacer cirios, manteca de muerto. ¿A usted alguna vez le han dicho que con la manteca de muerto se hace brujería? Pues en ese libro se cuenta cómo, de dónde la sacan y cómo hacen esos rituales. También se cuenta cómo gente famosa de la farándula, Gracie Rendón y demás, dicen que les han hecho brujería y cómo fueron las contras. Lo más oscuro y lo más escondido de la brujería de Colombia está en ese libro que usted tiene que tener. Se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia. El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Lo tienes que tener. Y está en la Feria del Libro. Nos vemos este 23, sábado 23 por la tarde allá. Es el lanzamiento de ese libro. Vayan allá, nos conocemos, nos tomamos fotos, me cuentan sus historias, charlamos un poco de lo paranormal. Y nos vemos este sábado 23 en Corferias a las 7 de la noche. Sábado 23 en Corferias a las 7 de la noche. Ahí en mis redes sociales les dejo toda la información. Muchas gracias, don Daniel Tres Palacios, por dejarme estar con ustedes esta noche, que los quiero mucho. Don Paul, en el cartel de La Mega. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Jesús Torres de Cúcuta. Jesús, perdón, muchas gracias.
Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su historia? Papá, me han pasado cositas que las viví en carne propia, ¿no? ¿Cómo qué? Qué pena, ¿será que le puedo mandar un saludo a mi compañero acá en Cúcuta? Claro, ¿a quién? Sí. Chaputatu Estudio. Bueno. Los patios. Cuénteme su historia. Bueno, papá, mire, yo soy tatuador también. Tengo un cuadro que me gané en un concurso, en una convención. Sí. El cuadro es de madera, es de madera y es pesadito. Y el cual estaba colgado en la pared. Yo viví en Venezuela 3 años. Y estando allá, mi hermana tenía la costumbre de rezarle a las ánimas. Yo, por ejemplo, en lo personal no creo en eso. O sea, pues no me meto en eso, ni para mal ni para bien, ¿no? Ok. ¿Listo? Entonces, mi hermana tenía la costumbre que después de cierta hora, después de que ella rezaba, no podía uno pasar para allá. Y precisamente ella iluminaba a las personas, a las ánimas, eso. Y la habitación sola que quedaba paso al baño. Y un día llegué yo con ganas de ir al baño y mi hermana, no, que no pase para el baño. Usted siempre con esas pendejadas, yo diciéndole a mi hermana todo eso. Y cuando mi hermana, no, cállese. Yo, no, pero usted siempre con esas bobadas y todo. Que calle, que quede quieto, que mire que ya. Nada, y yo no le paré bolas a ella y seguí discutiendo ahí. Empecé a ver que el cuadro ese de madera, el mío, empezó a moverse, pero yo no le paraba bolas. Se movía. Llegó al punto que entre yo más discutía con mi hermana sobre eso, no pelear, sino que como que tratar mal a esas personas. El cuadro se movía al punto de que casi a girar el mismo. De todos modos, mi hermana no me dijo nada más y yo me calmé y olvidé eso. Cuando mi hermana ya vio que yo estaba tranquilo y todo eso, yo seguí el cuadro, pero no le paré bolas. Mi hermana agarró un ventilador y se lo pone de frente al cuadro. Y el ventilador no movía el cuadro para nada. Y fue tanta la vaina que se escuchó un ruido y toda esa vaina y no, el cuadro no se movió por más que mi hermana le puso el ventilador de todas las formas, no se movía con el ventilador. Mientras que yo discutía con ella, el cuadro sí se movía mucho. Desde ahí que cambió su pensamiento hacia lo de las ánimas, ¿qué cree usted ahora en eso? Sí, porque escuchaba cositas, pero no, yo no le paro casi bolas a eso. Igual también manejo taxi aquí en Cúcuta y la verdad he tenido curiosidad por estrellarme con algo así raro que los compañeros hablan, pero a mí no me ha pasado nada en lo personal. Paso por los cementerios de los patios a cualquier hora y miro por el retrovisor y nunca he visto nada. Muy bien, al igual que mucha gente que nunca han logrado experimentar absolutamente nada. Historias, La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Habla con Henry. Henry, ¿qué hubo? ¿Cuál es su historia? Bienvenido. Hola, buenas, gracias. Mira, para contar mi historia sobre una niña en un colegio. Adelante. Mira, sino que fue algo muy extraño porque la niña tenía a su madrastra. Sí. Bueno, era la mamá obviamente y la señora estaba en embarazo. La señora tenía a su esposo, o sea, el papá de la niña, pero, ¿sí me entiende? Con otra señora. Sí. El marido de la señora tenía 2 hijos, tenía la niña y tenía un niño. El niño vivía con la mamá propia, y la niña vivía con su esposo y la madrastra. Estoy llamando de Medellín. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, un día así cualquiera, la señora se fue para el colegio y reclamó la niña. Y bueno, se la llevó porque era la madrastra, y siempre la recogía y se la llevó. Y bueno, y entonces la niña nunca volvió a aparecer. Entonces pasaron las horas, y nadie sabía de la niña, y llegó la noche y nadie sabía de la niña, entonces se fueron para el colegio, quién reclamó la niña, esto, y ya todo el mundo preocupado, pues las tías de la niña, los familiares, el esposo, el papá de la niña, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, bueno, entonces ya se dieron de cuenta que la señora reclamó la niña
acá en Medellín hay un lugar que se llama El Morro Pan de Azúcar. Ok. Y la señora había matado a la niña. La señora eso fue hace tiempito, ya la señora había como una laguna o un tanque por allá y la señora la ahogó la niña. Y fue algo muy extraño, no sé por qué lo haría, no sé. En todo caso ya se enteró pues la gente que esa señora había matado a la niña. Y ya pues la señora estaba en embarazo, la llevaron para un lugar, le echaron gasolina y la prendieron. Prendieron la señora, la mataron. Sí. Bueno, entonces todo quedó así, ya la señora pues obviamente ya muerta, y yo la otra vez estaba en un lugar, yo me paré allá en un filo mirando para el lugar donde la señora mató a la niña, pues que era para ese lugar, y pues me parece muy extraño porque yo vi algo blanco, era una persona, era una señora, y escuché una voz que decía ¡auxilio! O sea, que usted cree que vio el fantasma de la mujer. Pues yo digo que sí, no sé si quedó penando que porque a la señora la mataron, la prendieron viva en embarazo, entonces no sé si fue en el lugar que la mató, que la señora quizás recorrió algo el lugar, no sé, el fantasma, y allí gritaba que auxilio, ayúdeme, auxilio, ayúdeme, y todos salimos corriendo, éramos varios. Sí. Y salimos corriendo y no sé, solamente se veía algo blanco, todo blanco, totalmente blanco. Y esa voz, no sé qué puede ser eso, será la señora que quedó penando. Esa es mi historia, pues no sé, muy raro. Pues. Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo. 11:37, La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Daniel, ¿cómo está? Con Michael aquí de Bogotá. Michael, gracias. ¿Cuál es su historia? Daniel, recuerdo que hace muy poco ustedes estaban como con una temática, recuerdo un día que era la temática de fantasmas de carreteras. Sí, señor. Resulta y pasa que hace mucho tiempo, más de 10 años, nosotros íbamos con mi familia, íbamos saliendo por la autopista sur, íbamos para la Mesa Cundinamarca, y hay un pedazo donde uno coge una carretera que es muy oscura, pero es que no recuerdo el nombre, demasiado oscura. Y nosotros cogimos por ahí, íbamos en una camioneta, íbamos aproximadamente unas 5 personas, y resulta y pasa que la camioneta se queda varada en lo más oscuro de la carretera. Pues hasta el momento todo muy normal. Sí. De pronto, bueno, hicieron la llamada para que nos recogieran, cuando de pronto venía una persona, entre lo oscuro, una persona totalmente de negro, con la cabeza mirando al piso. Sí. Pues todos nos quedamos mirando, y la persona pasa por el lado de nosotros, no voltea a mirar nada, sigue por lo oscuro, y pues nosotros como, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Y la persona siguió caminando, y de hecho por esa vía pues no hay casas, no hay nada, y la persona se refundió entre la oscuridad. Eso ha sido como lo más impresionante pues para mí, porque yo también soy una persona muy escéptica, así como que ver para creer. Sí. Pues eso ha sido lo que más me ha llamado la atención. Bueno, muchas gracias por compartirlo. 11:38, nuestro amigo. Ya traemos más historias. La Mega, buenas noches. Hola. ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Miguel, acá en Barranquilla. Miguel desde Barranquilla, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Antes quiero hacer una pregunta, si me permiten. Claro, ¿cuál? Sobre todo al Tripas, que es que hace como unos 12 años, yo me acuerdo en la cabina de la Mega, que entrevistaron a Elizabeth Loaiza. Sí. Entonces yo quería que usted le preguntara al Tripas si en esa época ya existía el cartel Paranormal y qué día empezaba, para yo poder buscar los programas en repetición.
Pues no me acuerdo porque el cartel paranormal tuvo muchos cambios de horario, amigo, y de horas, de días. Inclusive alcanzamos a tener cartel paranormal toda la noche de domingo a miércoles. Hubo otras noches que era después de las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Hubo otra época que era solo los martes. Complicada la pregunta que me hace, amigo, no recuerdo exactamente. No, está bien, nada más quería asegurarme. Sí, pero sí, el cartel paranormal y debe llevar aproximadamente unos 10, 12 años tal vez. Listo, gracias. Listo, mi hermano, bienvenido. ¿Y qué nos quiere compartir? Bueno, listo, mi historia ocurrió en el sur del Atlántico hace muchos años. Era una época en la que se usaban los celulares Motorola V300, los celulares de tapita. Sí. Bueno, un día cualquiera llegó un circo normal, de esos que son itinerantes por los pueblos, y decidimos ir con los amigos a una función. Entonces, listo, habían payasos, había un burro, creo que me acuerdo, que estaban ahí sacando. Entonces todos estábamos ahí entretenidos, viendo el circo. Llegó una parte de la función en la que uno de los participantes dice, él necesitaba lanzar unos cuchillos. Se supone que la persona se ponía como una ruleta que giraba verticalmente. Sí. Entonces la amarraban ahí y el tipo le lanzaba unos cuchillos y la idea era que todo salía perfecto. Entonces una señora, él pidió la participación del público y una señora accedió. Bueno, normal, el man lanzó los 5 cuchillos y todo salió perfecto. Ok. Y todos aplaudimos acá, ¿no? Entonces, uno de mis amigos que estaba en el combo le tomó una foto al acto con el Motorola V300. Bueno, al día siguiente, él me mostró la foto y la foto era rarísima. Resulta que había muchas llamas alrededor de la tarima donde estaba el señor con la señora. Sí. Y en la esquina, no sé si era inferior, izquierda, estaba el peso de la imagen. Y el peso de la imagen era 666. Entonces, bueno, se supone que ese es el número del diablo y tal. Entonces, estábamos sumamente, perdón la palabra. Tranquilo. Estábamos muy, muy nerviosos. Entonces, en esa época, yo tenía como unos 13 años. Entonces ya después me volví un poco más cerca a la Biblia, a Jesucristo y tal. Okay. Entonces, acá analizando, yo supongo, ¿no? Acá que el man tenía algún pacto con espíritus para que ese talento de lanzar los cuchillos le saliera perfecto. Esa era mi historia. Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo. 11:49 minutos. Saluditos en YouTube. Pulpo, ¿quién está por ahí en nuestro chat de YouTube, La Mega? En nuestro chat tenemos a Mónica Sodora, a Emma, a Poco, Luisa Fernanda, a Pinky, a Fernando Triaña, a Víctor Ardila, para Colombia, véala, famosos. Linita M. O sea que están botando billetes ahí en YouTube. Álvaro Bravo, Mónica Sodora, Emma, Julián Ariza, Paola Andrea Carranza, Fernando Triana, Julián Ariza, Soy Mía Soy, Germán DJ, Faber Marín, bueno, algunos de los que están ahí conectados. Muy bien, saluditos para todos ustedes, también para mis amigos taxibiris, guardas de seguridad, a los Jack Sparrow, militares, policías. Ya restan 10 minutos para que sean las 12 de la noche. Mañana nos encontramos nuevamente a las 7. Les vamos a dar con una película recomendada. Y también recordarles, si tienen algún lugar para ir a buscar actividad paranormal, nos escriben a nuestro correo elcartel@lamega.com.co. Importante es que ustedes tengan el permiso del propietario, no que nos digan es que hay un lugar abandonado allá en tal lugar, porque pues eso no podemos meternos a cualquier sitio así como así. Necesitamos el permiso y que tengamos una buena señal de celular, un 4G, ya con eso podemos transmitir en radio y en Instagram. Entonces les recuerdo el correo elcartel@lamega.com.co. Pronto ya tenemos la carta del permiso de un lugar, estaremos buscando fantasmas en un sitio, tienen que estar pendientes del cartel. Por ahora, de parte de Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacios del Tripas, les deseamos a todos una feliz noche y que en paz descansen.